con el bienestar psicológico de los más jóvenes y es por eso que estamos en contacto con Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca, para conocer detalles respecto de cómo apoyar a los jóvenes que se encuentran realizando sobre todo sus clases de manera virtual. Probablemente no van a ingresar de manera presencial al colegio todavía porque estamos en una cuarentena que acaba de comenzar el sábado pasado, pero sin duda alguna hay que pensar en ellos y tratar de guiarlos de la mejor forma durante esta pandemia. Saludamos a Valesca Ananías. ¿Cómo está, Valesca? Muy buenos días. Hola, Gabriela Nelson, buenos días, gracias por la invitación. Muy buenos días, Valesca. Buenos días, Valesca. Bueno, la verdad es que hasta la semana pasada quizás podía existir algún tipo de preocupación en cuanto al regreso a clases de algunos alumnos que se encontraran en fase 2, por ejemplo, pero hoy en día ya nos encontramos en cuarentena, están todos confinados y realizando las clases de manera virtual. Entonces, en ese contexto, quisiera preguntar cuáles son las principales recomendaciones en este ir y venir, ¿cierto?, en el cambio de fases y sabiendo también que es probable que nos mantengamos de esta manera hasta fin de año, quizás. Sí, mira, la verdad es que esta situación de volver de nuevo a fase 1 y de retomar a fase 2 y estar en esta ambivalencia, porque yo diría que es como una ambivalencia y una incertidumbre permanente, yo creo que ha afectado muchísimo a los jóvenes, a los niños y también a los padres, ¿no? Porque en el fondo te cuesta mucho poder anticiparte y planificar un proceso tanto escolar como familiar, porque no sabemos lo que está pasando, no sabemos en el fondo cuáles son las nuevas decisiones y cómo también ese escenario va cambiando. Yo siempre he dicho en todas las entrevistas que el ser humano y los niños, los jóvenes, tienen la capacidad de adaptarse mucho más fácil que un adulto y tienen las estructuras cognitivas que le permiten ir adaptándose y tener más esa flexibilidad. Sin embargo, no sé si pese a este constante cambio, esto también va a tener un impacto probablemente más adelante en los niños y los jóvenes, porque la verdad es que esta incertidumbre y la ambivalencia permanente genera una desorganización, una falta de planificación, una falta de entender también el contexto y de poder en el fondo llevar una vida dentro de lo que se puede, lo más normal, ¿no? Como que es muy complejo el escenario. Entonces... Aló, Valesca, ¿nos escuchás? Parece que hemos perdido la conexión con Valesca Ananías, con quien estábamos conversando acerca de cómo tratar el tema de la pandemia, o más que la pandemia, las clases que se están realizando de manera virtual durante este periodo de confinamiento que comenzó el sábado pasado en la región metropolitana, situación que por supuesto también ocurre en otras regiones y en otras comunas de nuestro país. Enfocado principalmente en el bienestar psicológico de los más jóvenes, de los jóvenes que se encuentran en sus casas realizando las clases de manera virtual. Aquellos que pueden, por supuesto, lamentablemente no todos tienen el acceso adecuado tampoco a las herramientas necesarias, como por ejemplo el Internet para realizar estas clases. Pero bueno, estamos junto a Valesca nuevamente. Volvió Valesca, a ver. Valesca. Ahora sí te tenemos de nuevo. Algo pasó en la línea ahí. Algún duendecillo se atravesó. A ver, cuéntanos. Estoy en el campo. Por eso podría ser la dificultad un poquito, pero te estamos escuchando muy bien, Valesca. Bueno, no sé dónde quedé, pero lo que les comentaba, claro, que esta situación un poco como de incertidumbre permanente hace que los niños y los jóvenes y las familias, ¿no es cierto?, tengan permanentemente estos cambios y no te permite de alguna manera planificar y organizar, ¿no es cierto?, la vida dentro de lo más normal posible. Entonces, una de las primeras recomendaciones que yo le doy a los padres es como vamos día a día resolviendo las demandas del día a día, porque hoy día estamos en un momento y no sabemos qué pasa en 2 días más. Mira, los colegios han cambiado su modalidad de clase, pero en forma permanente, de acuerdo a las fases, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Salud ha determinado. Y esto ha generado, sin duda, una desorganización, pero también pedirle a los papás y a los colegios también como esta capacidad de poder flexibilizar permanentemente, porque es muy complejo el escenario del día. No es una situación muy estable, digamos. Claro. Bueno, desde ese punto de vista, igual cambia también la percepción por parte de las familias, probablemente, porque, por ejemplo, al principio se tenía mucho miedo respecto a volver a clases por el tema de los contagios, pero después, ya ha pasado meses, ¿cierto?, de confinamiento o de cuarentenas,
comenzó a ser necesario también por parte de las mismas familias el llevar a los estudiantes a sus colegios para también continuar con sus labores en los trabajos, por ejemplo, otros tipos de estudios, y también por parte de los mismos estudiantes que ya necesitaban un poco reencontrarse con sus pares. Entonces, van cambiando también las visiones de parte de las personas que en el fondo están siendo aludidas, en este caso, de los mismos estudiantes. Claro, lo que pasa es que hay un momento, Gabriela, en que tú dices, ya, nos quedamos en casa, nos queremos proteger, tenemos miedo, no queremos salir, pero llega un momento en el que tú empiezas a ver cierta normalidad, entre comillas, ¿no? Y también quieres retomar de alguna forma tu vida. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, extrañan mucho la interacción social con los padres. Eso te voy a preguntar. Claro, o sea, imagínate la cantidad de aprendizaje, no solo emocional, no solo cognitivo, sino que emocional también, es tan importante, pero que se da con el otro, se da en un contexto social, con los compañeros, en clase, la capacidad de aprender a resolver conflictos, el desarrollo de habilidades sociales. Entonces, todo eso que uno dice, pero bueno, no es tan importante, es tremendamente importante. Y llega un momento en que los padres y los mismos jóvenes dicen, bueno, ya, ¿qué hacemos? Vamos, le damos igual un poco, porque la salud mental hoy día está un poquito afectada, un poquito alto, diría yo. Bastante. Eso lo puede notar uno no sé si en la indiferencia, Maresca, o a lo mejor en el hecho de no notar, como decías tú, de no empaparse de una situación de contacto, de vivir el día a día en el colegio o en el lugar de estudio, en la cercanía con los pares, como que los chicos tienden a, ¿no es cierto?, como a ser mucho más indiferentes, a ser mucho más fríos en cuanto al trato y a la relación directa con el estudio, ¿no? Sí, mira, la cosa es que hay perfiles de todo tipo. O sea, tenemos familias que efectivamente, en situaciones de mucho riesgo, mamás embarazadas o personas enfermas en casa, que se hace muy compleja la posibilidad de pensar en que los niños vuelvan a clase por todo lo que implica esto del contagio, ¿no? Y más encima, viendo las noticias, uno se da cuenta que la situación sigue muy compleja y está muy complejo el panorama. Pero por otro lado, tenemos otras familias que son un poco más prácticas, diría yo, ¿no? Y que en el fondo tienen como cierto control de ciertas situaciones y bueno, dicen efectivamente yo no puedo seguir en esta situación y bueno, lo manda al colegio y bueno, es lo que está, ¿no? Porque también lo necesitan. Claro. O sea, pensar en una familia de 2, 3 niños, de 4, 5, 8 años, en donde llevan encerrado en un departamento mucho tiempo, empieza a haber un costo psicológico importante, no solo en los niños, sino en las familias. O sea, de alguna manera hay que tratar de normalizar esto. Entonces ahí aparece el cuestionamiento a estas medidas, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Salud y Educación va dando, ¿no? Las cuarentenas van y vienen. Ha sido bien complejo, la verdad. Ahora el tema va también de cómo dentro de este proceso, porque las generaciones que están o se están viendo afectadas son varias, ¿cómo ir preparándonos para un retomar, a lo mejor no tan lejano, entendamos, en función de ir avanzando en esta pandemia? O sea, ¿cómo nos vamos preparando? Porque estas generaciones van a salir con una característica bien especial. Es que es súper distinto también porque existen aquellos que en el fondo no sé si extrañarán algo porque quizás no lo han vivido, por ejemplo los más pequeñitos, los que ya llevan, qué sé yo, kinder y primero básico, claro, que en realidad quizás estuvieron en el jardín, pero no han vivido tampoco el sistema escolar en sí. Y no sientan la carencia de... Claro, y están aquellos que son más grandes, los adolescentes, que sí ellos saben que se están privando de muchas cosas. O sea, a ver, hay un grupo, diría yo, de lo que nosotros vemos en Psicoeduca, que están súper cómodos en casa, ¿no? O sea, tienen internet, tienen sus actividades familiares, probablemente la situación socioeconómica favorece también que no tengan esta gran necesidad de volver al colegio porque están súper cómodos. Pero hay otro grupo, hay otro segmento de estudiantes que, como tú decías, Gabriela, los más grandes, sí lo están preparando. O sea, sí, sin duda, esto no son un par de meses el distanciamiento que han tenido. Es harto más, ¿no? Es casi 2 años. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿cómo nos podemos preparar? Yo siento que no tenemos muchas formas de prepararnos porque en este ir y venir, en cualquier momento nos van a decir, ya, vuelven las clases. Entonces todos vamos a volver a las clases de una manera media frenética y vamos a tratar de volver a la vida media frenética. Pero el costo va a ser después. Pero el
el costo a nivel psicológico? Emocional, psicológico, exacto. No se va a dar en forma inmediata, dices tú, ¿no? Porque no te alcanzas a dar cuenta del cambio. Estás en una burbuja, en una adrenalina viviendo, que en cuarentena, después sales al colegio, vuelves, que vas al trabajo, que vuelves, estás muy rápido. Y las ansias siempre están querer volver a la normalidad. Entonces no va a haber un tiempo en que uno diga, no, nos vamos a preparar emocionalmente, psicológicamente, para poder adaptarnos nuevamente a este nuevo escenario. No, lo vamos a hacer rápido. Entonces dentro de ese proceso rápido va a ser que nos vamos a ir adaptando en el camino. ¿Me explico? Claro. ¿Cómo debiese ser entonces? Ya, por ejemplo, si ya tomamos la decisión de que el joven va a ir al colegio, por ejemplo, o la joven, no sé. ¿Ya? ¿Cómo lo orientamos o cómo llevamos este proceso para que no sea tan perjudicial después a largo plazo? O sea, con la claridad que hemos tenido, que hemos dicho durante todo el tiempo, que estamos en una situación muy inestable, que puede ser que volvamos de nuevo a retroceder en las fases y que tengamos que estar en cuarentena de nuevo. Porque esto de que cuando te dicen volvemos a clase presencial, todos están muy felices, pero ojo, puede ser que en 2 semanas más o en 3 semanas más tengamos que retroceder de nuevo. Entonces, de alguna manera la recomendación es no instalar la realidad o no instalar un escenario permanente en el tiempo, sino que todo el tiempo estar hablando de que estamos en un periodo complejo y de inestabilidad, claro. Cambiando. Claro. Entonces, si puede ser que hoy día estamos en clase, en 2 semanas más puede ser que estemos en casa de nuevo. Y tenemos que ir adaptándonos a este escenario que va cambiando en forma permanente, por lo menos durante este 2021, que es lo que se espera. Claro. Y eso quizás, no sé, a lo mejor en etapas que son un poquito más extremas desde el punto de vista emocional, eso no será o no provocará en el fondo que como se tiene esta sensación de que se va a acabar en algún minuto, tratar de aprovechar más el tiempo y a lo mejor a veces también, no sé, apasionarse un poco más con las actividades. Claro, lo que pasa es que es como esa cosa cuando tú estás como muy encerrado y entras a una actividad y aparece todo esto frenético, ¿no? Yo siento que hay que ser muy mesurado, Gabriela. Nos vamos al extremo, ¿no? Claro. Sí, vamos de a poco, vamos de a poquito, mesurado, con calma, porque también hay que tomar cierta conciencia del proceso en el que vivimos, ¿no? Conciencia, cuando yo hablo de conciencia es realmente darnos cuenta de lo que estamos viviendo hoy día y de lo que estamos viviendo mañana y de cómo este proceso ha ido cambiando. En marzo se hablaba de que las clases volvían sí o sí. Estamos en junio, las clases volvieron, retrocedieron, volvieron y así estamos. Y lo más probable es que esto siga. No se ve una estrategia o un escenario tan estable en términos educacionales, ¿no? Porque todo va de la mano dependiendo de las cifras de contagio, por lo tanto las cifras no bajan, o sea, estamos viendo la información de las instituciones de salud, que vemos que la situación está muy compleja, pero por otro lado la gente también quiere retomar su vida, entonces ahí el llamado a la calma es a mantener un poco la tranquilidad y ir evaluando día a día cómo vamos resolviendo la situación en casa. Muy bien, Valesca, como siempre, un agrado. Muchísimas gracias por permitirnos conversar este tema contigo y aclarar un poco más cuáles podrían ser quizás las líneas a seguir desde la casa, claro. ¿No? Cómo preparar también a los jóvenes que de repente se desesperan también porque, claro, ellos quieren volver a estar con sus amigos, incluso a estudiar en el mismo colegio, pero eso a veces es complejo, sobre todo cuando, como mencionas tú, los niveles de contagio están tan altos. Así que muchísimas gracias y que estén muy bien. Gracias a ustedes, un abrazo y a cuidarse mucho, por favor. Un abrazo. Gracias, Valesca, muy amable. Chau.